La esposa de mi hijo desapareció sin dejar rastro. Apenas una semana después, él se casó con una bruja. El día de la ceremonia, esa mujer me encerró en un cuarto para que no interfiriera, para que no arruinara sus planes. Acorralada y sin salida, solo pude hacer una publicación en Facebook. 10 minutos después, una invitada muy especial hizo su aparición. Mi nombre es Leonor. Tengo 65 años. Y durante 8 de ellos, creí conocer a la mujer que se casó con mi hijo. Creí que conocía a Elena. Ella ya entró en nuestras vidas cuando Thomas, mi único hijo, tenía 32. La trajo a cenar un viernes por la noche. Recuerdo que llevaba un suéter color mostaza que iluminaba la habitación y me entregó un ramo de girasoles. Hacía años que nadie me regalaba flores. Elena era enfermera en el Hospital Memorial y sus turnos dobles a menudo la dejaban con profundas ojeras, pero nunca le robaban la sonrisa. Los domingos venía a casa y cocinábamos juntas. Ella me enseñó a hacer pan de plátano. Yo le enseñé a bordar. Thomas parecía feliz. Y yo, por supuesto, también lo estaba. Todo se desmoronó un martes de abril. Ese día cayó un diluvio que ahogaba las calles y obligaba a la gente a buscar refugio. Elena salió a las 6 de la mañana hacia el hospital. Le envié un mensaje a las 9, preguntando si había llegado bien. No hubo respuesta. Supuse que estaría desbordada de trabajo. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Thomas. Su voz al otro lado de la línea era extraña, desprovista de emoción, como si leyera un parte meteorológico. Elena no ha llegado al hospital, dijo. Nadie la ha visto. Fui a su casa de inmediato. Thomas estaba hundido en el sofá, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono. No lloraba, no temblaba, solo miraba, ausente. Le pregunté si había llamado a la policía, a otros hospitales, a sus amigas. Me aseguró que sí, que ya lo había hecho todo. Pero algo en su calma me heló por dentro. Era una calma antinatural. Esa noche vinieron 2 policías jóvenes. Tomaron notas en libretas minúsculas, preguntando si Elena sufría de depresión, si tenían problemas matrimoniales, si arrastraba deudas. Thomas respondía con monosílabos. Cuando se marcharon, uno de ellos me lanzó una mirada cargada de lástima. En ese instante, comprendí que no la buscarían de verdad. Los primeros 3 días fueron una pesadilla de papel y pegamento. Imprimí cientos de volantes con la foto de Elena y los pegué en postes, tiendas y en la entrada misma del hospital. Llamé a cada contacto de su agenda. Nadie sabía nada. Su hermana, que vivía en otro estado, no había tenido noticias de ella. Sus compañeras de trabajo estaban desconcertadas. Una de ellas, Patricia, una enfermera mayor, me confesó algo que me inquietó. Elena he estado nerviosa las últimas semanas. Decía que sentía que alguien la seguía, pero cuando Patricia insistió, cambió de tema bruscamente. Le conté esto a Thomas. Él solo suspiró, atribuyéndolo al estrés y al exceso de trabajo. Luego añadió con una frialdad que me cortó la respiración. Quizás solo necesitaba espacio, mamá. Quizás se fue porque quería irse. No le creí. Esa no era Elena. Pero la policía Chicago archivó el caso como abandono voluntario del hogar. Una mujer adulta, dijeron, tiene derecho a desaparecer. Sin signos de violencia, sin testigos. No había nada que investigar. Al 4.º día, Thomas dejó de contestar mis llamadas. Al 5.º, me presenté en su casa sin avisar. Toqué el timbre durante 10 largos minutos. Sabía que estaba dentro.
Una sombra se había movido tras las cortinas. Finalmente abrió la puerta. Apenas una rendija. Olía a cerveza. Cadotía. Mamá, necesito estar solo. Thomas, tenemos que seguir buscando. Podemos contratar a un investigador privado. Él negó con la cabeza. No hay nada que buscar. Elena se fue. Se acabó. Y me cerró la puerta en la cara. Esa noche no pegué ojo. Me la pasé repasando las fotos de Elena en mi teléfono. Su sonrisa en Navidad, su risa cuando mi gato aprendió a dar la pata, el cariño en sus ojos cuando me llamaba papá. Mamá Leonor. Una madre sabe cuando algo está podrido en lo más profundo. Al 7º día, Thomas publicó algo en Facebook. Una foto. Él, junto a una mujer que yo no había visto en mi vida. Era más joven que Elena, con un cabello negro y lacio, labios de un rojo agresivo y uñas a juego. Estaba adherida a él, como una enredadera venenosa. El pie de foto decía, conociendo a Vivian, mi futuro. Lo llamé al instante. Esta vez, respondió. ¿Qué significa esto? Le pregunté con la voz quebrada. Significa que sigo con mi vida. ¿Seguir? Elena lleva desaparecida una semana. Elena me abandonó, mamá. No va a volver. Vivian me está ayudando a superarlo. ¿Ayudándote? ¿Quién es esa mujer? Trabajamos juntos. Ella entiende por lo que estoy pasando. Su voz ya no sonaba humana. Era mecánica, fría, como si recitara un guión aprendido. Necesito verte, le supliqué. Estoy ocupado. Thomas. Colgó. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Leonor. Soy Vivian. Thomas y yo nos casamos el próximo sábado. Será una ceremonia íntima. Espero que puedas venir. Lo leí 5 veces, incrédula. Casarse. En sábado. 12 días después de la desaparición de Elena. Intenté llamar a Thomas, pero saltó el buzón de voz. Su casa, de nuevo, era una fortaleza de cortinas cerradas. Esa noche, mientras el agua para el té hervía, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. Hacía 2 meses, Elena y yo fuimos de compras. Se probó un vestido verde y al recogerse el pelo, vi una marca de nacimiento en su cuello. Una manchita café justo debajo de la oreja izquierda. Me contó que su abuela tenía la misma, que era una herencia familiar. Corrí a buscar la foto de Vivian en Facebook y la amplié hasta que la imagen se pixeló. Tenía el pelo recogido en un moño alto. Y allí, inequívoca, justo debajo de su oreja izquierda, estaba la misma mancha, en el mismo lugar exacto. El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas y se estrelló contra el suelo. El sábado amaneció con un cielo de plomo. Me desperté a las 5, con el estómago hecho un nudo. La imagen de esa marca de nacimiento había danzado en mi mente toda la noche. ¿Una coincidencia? Quizás, pero mi instinto gritaba que era algo mucho más siniestro. Me puse un vestido azul marino, el mismo que usé en la boda de Thomas y Elena. Un acto de rebeldía silenciosa, un recordatorio de que alguna vez hubo amor verdadero en esa familia. La ceremonia era a las 11 en la iglesia de San Miguel, una pequeña capilla en las afueras. Llegué a las 9:30, decidida a enfrentarme a Thomas. El estacionamiento estaba casi desierto. Reconocí su coche. Entré en la iglesia. Olía a lirios y a piedra húmeda. El silencio era casi total, roto solo por el murmullo de 2 personas que arreglaban flores en el altar. Leonor. Me giré.
Vivian estaba de pie en la entrada de un pasillo lateral. Llevaba un vestido blanco impoluto y su maquillaje era perfecto. Pero sus ojos eran fríos, vacíos. Hola. Mi voz sonó frágil. Necesito hablar con Thomas. Su sonrisa no alcanzó a sus ojos. Thomas está ocupado. Estamos a punto de casarnos. Sí, recibí tu mensaje. Todo es muy repentino. Cuando sabes que es lo correcto, no hay por qué esperar. Dio un paso hacia mí, con un movimiento depredador. Escucha, Leonor. Sé que esto es difícil. Thomas me advirtió sobre ti. Dijo que eres sobreprotectora, que nunca creíste que Elena fuera suficiente para él. Eso es mentira, repliqué, sintiendo cómo la rabia me subía por el cuello. Yo amabas a Elena. Claro. Por eso lo has estado acosando, intentando que se sienta culpable por ser feliz. Por eso vas a ser un problema hoy. Antes de que pudiera procesar sus palabras, vi movimiento a mis espaldas. 2 hombres corpulentos, embutidos en trajes negros de mal corte, se acercaron. ¿Qué está pasando? Retrocedí. Thomas me dijo que intentarías arruinar este día. Siseó Vivian. Que harías una escena. Vamos a asegurarnos de que no tengas la oportunidad. Me agarraron de los brazos. Su fuerza era contenida pero implacable. Me arrastraron por el pasillo lateral hacia un corredor estrecho y oscuro. Al final, había una puerta de madera vieja. La abrieron y me empujaron dentro de un cuarto minúsculo, un depósito que apestaba a moho y detergente. Caí de rodillas sobre el cemento frío. Vivian se agachó en el umbral, su vestido blanco extendiéndose a su alrededor, como una mancha de leche. Esto podría haber sido distinto, Leonor. Si hubieras aceptado que Elena se fue y que Thomas merece ser feliz. Pero tenías que hacer preguntas. ¿Dónde está Elena? Logré susurrar. ¿Qué le hicisteis? Una chispa de diversión cruel brilló en sus ojos. Elena cometió un error. Creyó que podía escapar. Creyó que alguien la ayudaría. Se inclinó, su aliento mentolado rozándome la cara. Tú estás cometiendo el mismo error. Se levantó. La puerta se cerró con un golpe sordo y el cerrojo chirrió al deslizarse. Estaba atrapada. Revisé mi teléfono con manos que no me obedecían. 20% de batería. 0 señal. Me subí a una caja para acercarme a la pequeña y sucia ventana que daba a un callejón vacío, pero fue inútil. De vuelta en el suelo, la pantalla mostró una débil barra de datos móviles. A lo lejos, comenzó a sonar la música de un órgano. La ceremonia estaba a punto de empezar. Abrí Facebook. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía escribir. Escuché pasos al otro lado de la puerta. Era la voz de Vivian, hablando en susurros con alguien. Y entonces, con una claridad aterradora, la oí repetir la misma frase. Elena cometió un error. Tú estás cometiendo el mismo. En ese instante, lo supe. Lo que sea que le ocurrió a Elena, ahora me iba a ocurrir a mí. Pulsé el botón de publicar. Mi mensaje decía: estoy encerrada en el depósito de la iglesia de San Miguel. Mi hijo se casa con una mujer que apareció días después de que mi nuera, Elena Cardoso, desapareciera. Si alguien la conoce, por favor, ayúdenme. Algo terrible está pasando aquí. Adjunté una foto del lúgubre cuarto y esperé, con el teléfono entre las manos, la batería al 19%. El silencio se rompió 2 minutos después. Primero, una notificación solitaria.
Luego, 3 más, como las primeras gotas de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Fueron tantas que mi teléfono se convirtió en un ser frenético, vibrando sin descanso sobre el suelo de piedra. Comentarios, compartidos, mensajes privados. La publicación se propagaba con la ferocidad de un incendio forestal. Nancy Whitmore escribió: «Leonor, ¿estás bien? ¿Llamamos a la policía?» Robert Chen comentó: «Conozco esa iglesia. Voy para allá ahora mismo». Alguien llamado Jennifer Davis compartió mi publicación en un grupo de madres del barrio. Y desde allí saltó a otro grupo y a otro. Pero entre el torbellino de notificaciones, un comentario detuvo el mundo en seco. Pertenecía a una mujer cuya foto de perfil mostraba un rostro enmarcado por rizos oscuros. Se llamaba Marta Cardoso. «¿Elena Cardoso, la enfermera? Dios mío, es mi hermana. Lleva una semana escondida en mi casa». Y a continuación: «Leonor, ¿dónde estás exactamente?» El teléfono casi se me resbala de entre los dedos, que temblaban sin control. Elena estaba viva. Viva y a salvo. Le respondí de inmediato, tecleando con torpeza la dirección exacta de la iglesia y la descripción del cuarto, donde me hallaba prisionera. 16% de batería. Afuera la música del órgano cambió. Reconocí la melodía. Era la marcha nupcial. La ceremonia había comenzado. Imaginé a Thomas en el altar junto a esa mujer. Imaginé a Viviane avanzando por el pasillo con su vestido blanco. Imaginé a los pocos invitados aplaudiendo, ajenos a la verdad que se escondía tras los muros. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. «Voy para allá. Elena viene conmigo. Aguanta, Leonor». Cerré los ojos, soltando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Fue entonces cuando un murmullo al otro lado de la puerta me puso en alerta. Voces masculinas, graves, cargadas de una tensión palpable. La señora Vivian dijo que no la dejáramos salir bajo ninguna circunstancia. Dijo una. «Sí, pero la gente está llegando y haciendo preguntas», respondió la otra. «Alguien acaba de inspeccionar el aparcamiento». Pegué el oído a la madera conteniendo la respiración, temiendo que el latido de mi propio corazón me delatara. «¿Qué clase de preguntas?», insistió la primera voz. «Sobre una publicación de Facebook. Algo de una mujer encerrada». Se hizo un largo silencio. Luego, el sonido de pasos apresurados que se alejaban. Uno de ellos se había ido, sin duda para alertar a Viviane. El otro permanecía de guardia. Podía oír su respiración pesada al otro lado. Mi teléfono vibró de nuevo. 13%. Otro mensaje de Marta. «Estamos a 5 minutos. La policía viene con nosotros. Elena quiere entrar primero. Dice que tiene algo que decirle a Thomas». Respondí con los dedos agarrotados. «Dile que tenga cuidado. Viviane es peligrosa. Hay 2 hombres vigilando». Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Cada segundo se estiraba como una hora. Miraba la pantalla del teléfono de forma obsesiva. 10%. 9%. Las notificaciones seguían cayendo en cascada, pero ya no las leía. Solo esperaba. Esperaba cualquier señal que me anunciara que la ayuda había llegado. Y entonces la oí. Una sirena. Lejana al principio, creciendo en intensidad hasta cortar el aire como un cuchillo. La música del órgano se detuvo en seco. Escuché gritos ahogados y el eco de carreras por los pasillos de la iglesia. El guardia al otro lado de mi puerta soltó una maldición, y sus pasos también se alejaron a toda prisa. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas.
Estoy aquí, en el almacén. Más gritos, más pasos. Y entonces, una voz que no había oído en casi 2 semanas. «Leonor, ¿estás ahí?» Era Elena. Se me anudó la garganta, ahogando cualquier palabra que intentara formar. Solo pude volver a golpear la puerta, con más fuerza aún. Escuché el sonido de metal contra metal. Alguien estaba forzando la cerradura. «¡Atrás! ¡Vamos a sacarla!», gritó otra voz masculina. Probablemente un oficial. Hubo un golpe seco. Luego otro. El cerrojo oxidado protestaba, pero no cedía. Retrocedí, dándoles espacio, con el corazón martilleándome en los oídos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el cerrojo se rompió con un crujido metálico y la puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo me cegó por un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron, la vi. Elena estaba en el umbral. Vestía unos simples vaqueros y una sudadera gris. Su cabello, recogido en una cola de caballo desaliñada, no lograba ocultar la delgadez de su rostro, ni las profundas ojeras que ensombrecían su mirada. Pero sus ojos, aquellos ojos amables que tan bien conocía, estaban arrasados en lágrimas. «Mamá Leonor», susurró. Me puse en pie, ignorando el dolor punzante en mis rodillas, y la envolví en mis brazos. Se derrumbó contra mi hombro, sollozando. Yo también lloraba, pero no me importaba. Estaba viva. Mi nuera estaba viva. Pensé que estabas muerta, logré decir. Pensé que te habían... Casi, susurró ella. Casi lo consiguen. Detrás de Elena, un joven oficial de policía sostenía una palanca. Más atrás, una mujer de rasgos parecidos a los de Elena, pero de cabello más oscuro. Debía de ser Marta. «Señora, ¿está herida?», preguntó el oficial. Negué con la cabeza. «Estoy bien, pero mi hijo... la boda... Viviane...». Elena se apartó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su expresión se endureció. La tristeza dio paso a una determinación gélida, a la rabia. «Vivian no se va a casar con nadie hoy», dijo con una voz tranquila pero afilada como el acero. «Porque voy a entrar. Y voy a decirle a Thomas qué clase de monstruo es ella». «Elena, quizá deberíamos esperar a que llegue más policía», suplicó Marta, agarrando el brazo de su hermana. «Podría ser peligroso». «Ya no tengo miedo», replicó Elena. Y mirándome directamente a los ojos, añadió. «Él necesita saber la verdad. Y todos esos invitados, también». El oficial frunció el ceño. «Señora Cardoso, le recomiendo que...». Pero Elena ya avanzaba hacia el salón principal. Marta y yo la seguimos. El oficial suspiró y habló por su radio, pidiendo refuerzos. Mientras caminábamos por el frío pasillo de piedra, Elena me tomó de la mano. Sus dedos estaban helados. Se la apreté, intentando transmitirle algo de mi calor, de mi fuerza. «Gracias por no rendirte», susurró. «Gracias por buscarme». Incapaz de hablar, solo pude asentir. Llegamos a las puertas dobles que daban a la nave central. A través del cristal esmerilado, se adivinaban sombras en movimiento. La ceremonia se había detenido, probablemente por las sirenas. Elena soltó mi mano, apoyó ambas en las puertas y respiró hondo. Luego, las empujó, abriéndolas de par en par. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron. Thomas estaba de pie en el altar, junto al sacerdote,
con el rostro pálido como el papel. A su lado Viviane, resplandeciente en su vestido blanco, abrió la boca, petrificada. Y Elena, mi nuera, a quien todos creían una esposa fugitiva, avanzó por el pasillo como una reina que reclama su trono. «Hola, Thomas», dijo. Su voz resonó en la bóveda de la iglesia. «Lamento llegar tarde a tu boda, pero creo que hay algunas cosas que necesitas saber sobre tu novia». Thomas permanecía inmóvil, la boca entreabierta, sin emitir sonido. Parecía haber visto un fantasma, y en cierto modo era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Elena avanzaba con paso firme. No corría, no vacilaba. Cada paso era deliberado. Los invitados, apenas una veintena, estaban congelados en los bancos. Algunos ya sostenían sus teléfonos, grabando. Viviane fue la primera en recuperar la compostura. Su sorpresa inicial se transformó en pura rabia. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó. Su voz era un susurro venenoso, pero audible en el silencio sepulcral. «Se supone que tú...». «¿Se supone que yo qué?», la interrumpió Elena. ¿Que estaba muerta? ¿Desaparecida para siempre? Siento decepcionarte. Llegó frente al altar y se detuvo a pocos metros de Tomás. Él por fin encontró la voz. «Elena», murmuró, su rostro pasando del pálido al gris. «Yo creía... Me dijeron que tú...». «¿Que creías qué, Tomás?», inquirió Elena, ladeando la cabeza. ¿Que me había marchado por mi propia voluntad? ¿O que el plan había funcionado? Los murmullos comenzaron a serpentear entre los invitados. El sacerdote, un hombre mayor con gafas gruesas, retrocedió un paso, como si quisiera fundirse con el retablo. «No sé de qué estás hablando», dijo Tomás, pero su voz temblaba. «Desaparecí porque tu novia me drogó», soltó Elena. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma. «Durante 2 meses, Vivian puso algo en mi café cada mañana. Algo que me hacía sentir confusa, somnolienta, paranoica». Vivian soltó una risa aguda y falsa. «Eso es ridículo. Thomas, es evidente que estás sufriendo algún tipo de crisis». «¿Una crisis?», repitió Elena girándose hacia ella. «Como la que tuve cuando empecé a ver cosas. Cuando olvidaba conversaciones enteras. Cuando Thomas me decía que estaba perdiendo la cabeza». «¿Por qué lo estabas?», escupió Viviane, su máscara de compostura cayendo a pedazos. «Eras débil. Siempre lo has sido». «No estaba perdiendo la cabeza», afirmó Elena, su voz firme de nuevo dirigiéndose a los invitados. «Estaba siendo envenenada». Viviane trabajaba en la misma farmacéutica que Thomas. Tenía acceso a fármacos. Benzodiazepinas, para ser exactos. Medicamentos que causan confusión, pérdida de memoria, ansiedad. Un murmullo más fuerte recorrió los bancos. Alguien sugirió llamar a la policía. Otro respondió que ya estaban aquí. Thomas por fin reaccionó. Se volvió hacia Vivian, con los ojos desorbitados. «¿Es eso cierto? ¿Tú la drogaste?». Vivian no respondió. Se limitó a lanzarle una mirada de puro y cristalino desprecio. Elena continuó. «Pasó de drogarme a convencerte de que necesitaba ayuda psiquiátrica. ¿Recuerdas esas conversaciones, Thomas? Cuando me decías que quizá debería ver a alguien. Cuando sugeriste que tal vez sería mejor que pasara un tiempo en una clínica». «Solo estaba preocupado por ti», dijo él, pero su voz carecía de toda convicción. «Estabas preparando el terreno», le corrigió Elena, «para que, cuando yo desapareciera, todos pensaran que simplemente había sufrido un colapso
que me había ido, que era inestable. Me acerqué, situándome junto a Sara Elena. Necesitaba que sintiera que no estaba sola. Marta hizo lo mismo al otro lado. «El plan era internarme, ¿verdad?», preguntó Elena clavando su mirada en Thomas. «En una clínica psiquiátrica de larga estancia. Y una vez allí, declararme incapacitada para tomar el control de mi herencia. La herencia». La palabra cayó como un yunque. La madre de Elena le había dejado una casa valorada en casi $500,000 y una cuenta de ahorros con otros 200,000. Un dinero que ella nunca había tocado, guardándolo para cuando tuvieran hijos. «Eso no es así», negó Thomas con la cabeza, un gesto débil y patético. «Entonces, dime qué pasó», le retó Elena. «Dime por qué Viviane tenía una llave de nuestra casa. Dime por qué la vi en nuestro salón, una noche que se suponía que trabajabas hasta tarde. Y dime por qué encontré papeles de transferencia de propiedad escondidos en tu estudio». Cada pregunta era un golpe. Thomas retrocedía físicamente con cada una. «Yo no sabía lo de las drogas», dijo por fin, su voz apenas un susurro. «Vivian me dijo que solo estaba ayudando, que estabas enferma». «¿Y la creíste?», preguntó Elena, y su voz se quebró por primera vez. «¿Le creíste a ella antes que a mí? ¿A tu esposa durante 8 años?» Thomas no respondió. Y ese fue, sí, el final. De repente, Vivian se movió, intentando escabullirse por una salida lateral. Pero 2 de los invitados, 2 hombres corpulentos, se levantaron y le bloquearon el paso. Se giró, buscando otra escapatoria. «No va a ir a ninguna parte», dijo una voz desde la entrada. Era el oficial que me había liberado. Ahora otros 3 le acompañaban. Entraron en el salón con paso firme. Uno de ellos llevaba unas esposas. «Vivian Harris», dijo el oficial. «Queda detenida por intento de secuestro, agresión y conspiración para cometer fraude. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras le leían sus derechos, Vivian explotó. Gritó. Maldijo. Se revolvió cuando le pusieron las esposas. 2 agentes tuvieron que sujetarla. Todo su barniz de sofisticación se hizo añicos, revelando la criatura fea y desesperada que se escondía debajo. «Fue idea de Thomas», chilló mientras se la llevaban. «Él quería el dinero. Yo solo le estaba ayudando». Thomas se desplomó en una de las sillas del altar, su traje de novio transformado en un disfraz ridículo. La escena era grotesca. Un altar decorado con flores blancas, un pastel de bodas de 3 pisos esperando en una mesa, y en el centro, un novio que había conspirado para destruir a su propia esposa. Otro oficial se le acercó. «Señor Holloway, tendrá que acompañarnos para declarar». Thomas levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos autocompasión. Sentía lástima de sí mismo. Ni siquiera ahora, después de todo, era capaz de ver el mal que había hecho. «Mamá», empezó a decir. «No», le corté. Mi voz era más firme de lo que había sido en semanas. «Un hijo mío jamás haría algo así. Ya no soy tu madre». Parpadeó sorprendido. «Pero yo lo hice por nosotros, por nuestro futuro». «¿Qué futuro?». Escupí. ¿Es en el que tu esposa estaba encerrada en un psiquiátrico? ¿Es en el que le robaba su herencia? ¿Ese futuro? Abrió la boca, pero no salió nada. El oficial le puso una mano en el hombro. «Señor»,
Es hora de irse. Lo vi levantarse. Lo vi caminar por el pasillo, esposado igual que Viviane. Algunos invitados lloraban. Otros seguían grabando con sus teléfonos, testigos silenciosos de la ruina de un hombre que lo había perdido todo por su propia codicia. El sacerdote se había desvanecido en algún momento, sin que nadie reparara en su ausencia. Elena se giró hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos, pero el torrente de lágrimas se había detenido. «Gracias», dijo, con la voz rota. «Por la publicación, por no dejar de buscar, por creer que algo andaba mal cuando nadie más lo hizo». La estreché de nuevo entre mis brazos. «Eres mi hija», le susurré al oído. «Siempre lo has sido y siempre voy a protegerte». Marta se nos unió, y su abrazo nos envolvió a las 3. Nos quedamos así, en medio de aquel altar despojado, rodeadas por flores cuyo significado se había marchitado. Afuera, el lamento de las sirenas seguía desgarrando el aire. Adentro, por fin, reinaba el silencio. Pero aquel silencio no era paz. Aún no. Porque aunque había encontrado a Lena King, aunque la verdad había emergido brutalmente a la luz, yo sabía que aquello distaba mucho de haber terminado. Había preguntas que exigían respuestas. Había consecuencias que debíamos afrontar. Y había una relación entre una madre y un hijo que había muerto ese día, sobre ese mismo altar. Mi mirada recorrió los bancos vacíos, las flores blancas, el pastel intacto. Todo había sido una mentira, y yo había estado a punto de perderlo todo por ella. Los días que siguieron fueron una vorágine. Elena tuvo que declarar ante la policía. Yo también. Nos sentaron en salas pequeñas y gélidas, obligándonos a repetir nuestras historias una y otra vez. Cada vez que relataba cómo me habían encerrado, sentía la humillación arañándome la piel de nuevo. Cada vez que Elena describía cómo la habían drogado, veía el temblor incontrolable en sus manos. Thomas contrató al mejor abogado que el dinero que le quedaba pudo comprar. Un hombre enfundado en un traje gris, de $3,000 que usaba, palabras grandilocuentes, y prometía que todo era un simple malentendido, que Thomas había sido manipulado por Vivian, que él era en realidad otra víctima. Pero las pruebas contaban una historia muy distinta. La policía encontró los documentos de transferencia de propiedad en el estudio de Thomas, exactamente donde Elena había dicho. Encontraron mensajes de texto entre él y Vivian que se remontaban a 2 años atrás. Encontraron registros de búsqueda sobre clínicas psiquiátricas privadas, específicamente aquellas especializadas en internamientos de larga duración. Y encontraron algo más. Algo que, al enterarme, me provocó una náusea profunda y helada. 6 meses antes, Thomas había contratado una póliza de seguro de vida a nombre de Elena. $500,000. Y él era el único beneficiario. Cuando la detective me lo comunicó, me quedé paralizada en aquella silla de plástico duro, incapaz de mover un solo músculo. Mi hijo no solo había planeado robar a Elena, había contemplado la posibilidad de matarla. La detective, una mujer de unos 40 años, de pelo corto y ojos cansados, me acercó un vaso de agua. «Señora Holloway, ¿se encuentra bien?» «No», respondí. Mi propia voz me sonó lejana, como un eco. «No estoy bien. Yo crié a ese hombre. Le enseñé a montar en bicicleta. Le curé las rodillas raspadas. ¿Cómo pude no verlo?» «A veces», dijo ella con suavidad, «las personas que amamos son expertas en ocultar quiénes son en realidad. Sobre todo asumí que yo
aquellos que más desean creer en ellos. 3 semanas después del incidente en la iglesia, recibí una llamada del abogado de Thomas. Me pedía que fuera a visitarlo. Thomas quería que hablar conmigo. Quería darme una explicación. Me negué, pero el abogado insistió. Dijo que Thomas estaba devastado, que no comía, que había intentado hacerse daño. Jugó todas las cartas emocionales que tenía en la manga. Y en un momento de debilidad, funcionó. Acepté una visita. Solo una. La cárcel del condado olía a desinfectante y a desesperación. Me hicieron pasar por detectores de metal, registraron mi bolso y me condujeron a una sala con mesas de acero atornilladas al suelo y sillas que chirriaban sobre el linóleo manchado. Thomas entró escoltado por un guardia. Llevaba un uniforme naranja que le quedaba grotescamente grande. Había perdido peso, lucía una barba de varios días, pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban vacíos de una forma que jamás le había visto. Se sentó frente a mí. El guardia se mantuvo cerca, pero nos concedió una apariencia de privacidad. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. «Mamá», dijo finalmente, y su voz se quebró. «Lo siento tanto». No respondí. Me limité a observarlo, buscando un atisbo de verdad, de genuino arrepentimiento tras esas palabras. Yo no quería que las cosas llegaran tan lejos, continuó. Viviane dijo que solo íbamos a asustar un poco a Elena para que firmara los papeles. Luego nos divorciaríamos y cada uno seguiría su camino. ¿Asustarla?, repetí. La palabra me supo a veneno en la boca. La drogaste durante meses. Planeaste encerrarla. Contrataste un seguro de vida a su nombre. Él parpadeó. El seguro fue idea de Viviane. Dijo que era algo rutinario, que las parejas casadas siempre lo hacían. ¿Y le creíste?, pregunté, mi voz elevándose sin que pudiera evitarlo. ¿También le creíste eso? ¿Igual que le creíste cuando te dijo que Elena estaba loca? Thomas bajó la vista hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. Yo amaba a Elena. Todavía la amo. No. Lo corté en seco. Tú no sabes lo que es el amor. El amor no droga. El amor no conspira. El amor no encierra a su propia madre en una habitación. Eso fue Viviane. Yo no sabía que iba a hacer eso. Pero, ¿la habrías detenido? La pregunta quedó flotando entre nosotros, pesada y afilada. Si lo hubieras sabido, ¿realmente la habrías detenido? ¿O lo habrías permitido porque te resultaba conveniente? No respondió. Y su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Me puse de pie. El guardia se acercó, asumiendo que la visita había concluido. Thomas se levantó también, con el pánico cruzándole el rostro. «Mamá, espera, por favor. Necesito que me creas. Fui débil. Dejé que Vivian me manipulara, pero no soy un monstruo. Sigo siendo tu hijo». Me detuve. Lo miré por última vez. A ese hombre que había crecido en mi vientre, que había dado sus primeros pasos aferrado a mis dedos, que había llorado en mi hombro cuando su padre nos abandonó. Busqué en su rostro algún rastro de aquel niño, pero no lo encontré. «No», dije con una calma gélida. «Mi hijo murió el día que decidió hacerle daño a Elena. Tú solo eres un extraño que se le parece». Su rostro se descompuso. «Mamá, no». Pero yo ya caminaba hacia la puerta. El guardia me siguió. A mi espalda escuché a Thomas gritar. «Mamá, por favor, no me dejes. No puedo soportar esto sin ti». No me volví. En el aparcamiento de la cárcel, permanecí sentada en mi coche durante 20 minutos, con el motor apagado.
Las manos me temblaban y sentía un nudo ardiente en la garganta, un dique de lágrimas que me negabas ya a romper. Pero al final, el dique cedió, y lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por el hombre en que se había convertido y por todas las señales que debía haber visto, y que ignoré. Cuando por fin llegué a casa, Elena me esperaba en el porche. Se había mudado conmigo temporalmente, mientras el caso seguía su curso. Ver su casa, la casa que había compartido con Thomas, era todavía demasiado doloroso para ella. «¿Cómo ha ido?», preguntó al verme la cara. «Horrible», admití. Entré y ella me siguió. Sigue culpando a Vivian de todo. Sigue actuando como si él fuera solo otra víctima. Elena puso la tetera al fuego. Nos sentamos a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde habíamos cocinado juntas tantos domingos. «¿Crees que de verdad no es consciente de lo que hizo?», preguntó Elena en voz baja. «¿O solo está mintiendo?». Lo medité un instante. Creo que se lo cree. Creo que ha reescrito toda la historia en su cabeza hasta convertirse en el héroe de su propia tragedia. Elena sintió lentamente. Yo también solía hacer eso. Cuando empezó a drogarme y a sentirme extraña, me decía por a mí misma que eran imaginaciones mías, que Thomas nunca me haría daño, que el problema era yo. «Tú no eres el problema», dije con firmeza. «Nunca lo fuiste». «Lo sé ahora», susurró. «Pero me costó tiempo, y casi perderlo todo para verlo». Bebimos nuestro té en silencio. Afuera el sol se ponía, dibujando sombras alargadas sobre mi descuidado jardín. «Hoy me ha llamado mi abogado», dijo Elena al cabo de un rato. «Vivian se ha declarado culpable a cambio de una reducción de condena. 5 años. ¿Y Tomás? Va a juicio. Su abogado cree que puede conseguir 3 años, quizá menos con buena conducta, por conspiración y fraude. Los cargos de intento de homicidio no prosperaron. No pueden probar la intención directa. 3 años. Parecía tan poco por todo el daño que había causado. Pero al menos era algo». «¿Cómo te sientes con eso?», pregunté. Elena clavó la vista en su taza. «Vacía. Eso es lo que siento. Como si todo lo que tuvimos durante 8 años no fuera más que eso. Vacío». «No todo fue vacío», dije buscando su mirada. «Lo que tuvimos nosotras fue real. Lo que construimos durante esos domingos en la cocina, eso fue real». Sonrió a través de las lágrimas. «Sí, eso fue real. Esa noche, antes de acostarme, encontré una vieja caja en mi armario. Contenía fotos de Thomas de niño. Su primer día de colegio, su graduación, su boda con Elena. Las saqué todas y las extendí sobre la cama. Las miré una por una, memorizando cada sonrisa, y luego las volví a guardar. Cerré la caja y la coloqué en el estante más alto del armario. No las tiré, pero sabía que no volvería a mirarlas en mucho tiempo. Quizá nunca, porque el niño de esas fotos ya no existía y necesitaba dejarlo ir. 6 meses después, llegó una carta. Un sobre blanco con el sello de la prisión estatal. Reconocí la letra de Thomas incluso antes de abrirlo. Mi nombre, Leonor Holloway, trazado con su caligrafía descuidada. Me senté a la mesa de la cocina con el sobre en las manos. Elena estaba en el trabajo. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la pared. Sostuve la carta durante 10 minutos enteros, debatiendo si debía abrirla. Finalmente,
La rasgué. Dentro había 2 páginas manuscritas. La letra parecía apresurada, desesperada. «Querida mamá», comenzaba, «he intentado escribirte esta carta 20 veces. Nunca sé cómo empezar. Nunca sé qué decir que pueda arreglar lo que he roto». Seguí leyendo. Hablaba de la terapia que estaba recibiendo en prisión. De cómo por fin empezaba a ver las cosas con claridad. De cómo se daba cuenta de que había vivido en un estado de negación. Usaba todas las palabras correctas. Arrepentimiento, responsabilidad, vergüenza. Pero mientras leía, algo en mi interior permanecía frío. Esas palabras, por muy perfectas que sonaran, llegaban demasiado tarde. No cambiaban lo que había hecho. No devolvían los meses de sufrimiento de Elena. No borraban el terror que sentí encerrada en aquella conhabitación. Al final de la segunda página escribió: «Sé que no merezco tu perdón, pero espero que algún día puedas encontrar la paz. Te quiero, mamá. Siempre te querré. Tu hijo, Thomas». Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Luego me levanté, me acerqué a la chimenea y la arrojé al fuego, que acababa de encender para combatir el fresco de la tarde. Observé cómo las llamas lamían los bordes del papel, cómo las palabras se ennegrecían y se retorcían hasta convertirse en cenizas. No sentí culpa ni tristeza. Solo sentí que algo se liberaba en mi pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin pudiera exhalar. Cuando Elena llegó a casa esa noche, me encontró en el jardín. La semana anterior he empezado a plantar rosales. Era algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca había encontrado tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. «Te ha llegado una carta de Tomás», dijo. No era una pregunta. Ella lo sabía. «Sí», respondí sin dejar de cavar. «La he quemado». Elena se arrodilló a mi lado y cogió otra pala. «¿Decía algo importante?» «Decía lo de siempre. Que lo siente, que ha cambiado». Miré las manos de Elena. Aún se adivinaban unas leves marcas en sus muñecas, allí donde la habían atado. Las marcas se estaban desvaneciendo, pero yo todavía las veía. Pero las palabras no cambian lo que hizo. «No», convino ella, «no lo hacen». Trabajamos en silencio durante un rato, nuestras palas removiendo la tierra oscura. El sol de la tarde caía sobre nosotras, tibio y reconfortante. Había algo sanador en aquel simple acto de plantar, de crear algo nuevo en una tierra que había estado yerma. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Elena al cabo de un rato. «A veces todavía lo echo de menos. No al Thomas que intentó destruirme, sino al hombre que yo pensaba que era, al marido que creía tener. Ese hombre nunca existió realmente», dije con suavidad. «O quizá existió una vez, pero se perdió en algún punto del camino. De cualquier modo, ya no está». «Lo sé. Es solo que el duelo aparece en los momentos más inesperados, como cuando huelo su colonia en alguien en el supermercado, o cuando oigo su canción favorita en la radio. Está bien sentir pena por lo que perdiste», le dije, «aunque lo que perdiste fuera una ilusión». Elena asintió. Plantamos 3 rosales más, uno blanco, uno amarillo y uno de un rojo intenso. Al terminar nos sentamos en el césped, con las manos sucias y las espaldas doloridas de una forma satisfactoria. «He estado pensando en algo», dijo Elena.
Quiero volver a usar mi apellido de soltera. Cardoso. Ya no quiero llevar su nombre. Me parece una idea excelente. Y hay algo más. Tomó aire. Quiero adoptar formalmente Leonor como mi segundo nombre. Para honrarte. Para recordarme quién me salvó de verdad. Los ojos se me llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. Elena Leonor Cardoso. Saboreé las palabras. Suena perfecto. Me abrazó. Y nos quedamos así mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Dos mujeres que habían sobrevivido a lo impensable, que habían encontrado su fuerza en los lugares más oscuros. Los meses siguientes trajeron más cambios. Elena por fin se sintió preparada para vender la casa que había compartido con Tomás. Usó el dinero para dar la entrada de una casita a solo 2 calles de la mía. Una casa con un jardín donde podía cultivar sus propios rosales. Yo también hice cambios. Vendí los muebles que Tomás me había regalado. Pinté las paredes de colores que siempre me habían gustado, pero que él decía que eran demasiado atrevidos. Empecé a ir a clases de cerámica en el centro cívico. Y hice nuevas amigas que no sabían nada de mi pasado y no me juzgaban por mi presente. Un año después de aquel día en la iglesia, Elena y yo instauramos una tradición. Cada semana nos reuníamos en casa de una de las dos y cocinábamos juntas. No era distinto de lo que habíamos hecho durante años, pero ahora tenía un significado diferente. No era una obligación familiar. Era una elección. Una tarde de domingo, mientras preparábamos lasaña, Elena me contó que había empezado a salir con alguien. Un maestro de escuela que había conocido en un evento de voluntariado. Alguien amable. Dijo, que la hacía reír. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto? Pregunté sin dejar de remover la salsa. Aterrada, admitió ella, pero también esperanzada. Como si esta vez, por fin, pudiera tener algo de verdad. Te mereces algo de verdad, le dije. Siempre te lo has merecido. El eco de nuestro pasado regresó ese año con noticias de Tomás. El juicio había concluido. 4 años de prisión. Algo más de lo que su abogado esperaba. Viviane, por su parte, ya llevaba un año cumpliendo su condena. Me llegó el rumor de que había intentado contactar a Tomás desde la cárcel, pero él se había negado a responderle. Hubo un tiempo en que me preguntaba si Tomás habría cambiado de verdad, si la terapia y la prisión habrían logrado lo que años de crianza no consiguieron. Pero esas preguntas fueron perdiendo fuerza, disolviéndose con los días. Porque en aquellos meses aprendí algo fundamental. Repararlo no era mi responsabilidad. Nunca lo había sido. Él era un hombre que había tomado sus decisiones, y yo, una mujer que había elegido su propia paz. Al cumplirse 2 años de aquel día en la iglesia, Elena y yo plantamos un árbol en mi jardín. Un pequeño cerezo, una promesa de flores rosadas cada primavera. Lo plantamos en el lugar exacto donde antes solo había tierra yerma y descuidada. Mientras apisonábamos la tierra fresca sobre las raíces, Elena dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. ¿Sabes? Por mucho tiempo creí que mi vida se había acabado con la traición de Tomás. Ahora me doy cuenta de que, en realidad, solo estaba comenzando. La miré. A esa mujer que había sobrevivido a meses de manipulación, de drogas, de un plan diseñado para aniquilarla. Y allí estaba, de pie bajo el sol del atardecer, con las manos manchadas de tierra y una serenidad inquebrantable en el rostro. Creo que las dos estábamos comenzando, le respondí. Aquella noche,
me senté en el porche con una taza de té humeante. A 2 calles de distancia, la casa de Elena era un punto de luz cálida. Mi jardín, lleno de las rosas que yo misma había plantado, y el joven cerezo meciéndose al compás de la brisa nocturna. Mi mente viajó a la Leonor de hacía 2 años, la que se había sentido tan perdida cuando Elena desapareció, la que fue encerrada y humillada, la que vio a su hijo arrestado en su propia boda. Aquella Leonor estaba rota, pero la mujer que era ahora, no estaba rota, estaba reconstruida, más fuerte precisamente en las grietas. Y por fin, después de 65 años, comprendía lo que significaba ser libre. No una libertad sin dolor, pues el dolor a veces regresaba en oleadas, sino libre de la obligación de cargar con las decisiones ajenas. Libre de tener que sacrificar mi paz por mantener la ilusión de una familia. Libre de amar a quien había elegido no corresponderme. Y en esa libertad encontré algo infinitamente mejor que la familia que perdí. La familia que elegí. Elena ya no era mi nuera. Era la hija que me había regalado la vida. La persona que se quedaría no por la sangre, sino por el amor verdadero. Sonó el teléfono. Era ella. Mamá Leonor, me he dejado el jersey en tu casa. ¿Puedo pasar mañana a buscarlo? Claro, cariño. O puedes venirte ahora y comemos un postre. Estoy en camino. Sonreí y colgué. Mientras la esperaba, alcé la vista a las primeras estrellas que salpicaban el cielo oscuro. Y por primera vez en incontables años, no sentí aquella opresión familiar en el pecho. Aquella ansiedad perpetua, a la espera del siguiente desastre. Solo sentí paz. Una paz conquistada. Una paz merecida. Una paz que, ahora lo sabía, nadie podría arrebatarme jamás.